Con su permiso, diputado presidente, honorable asamblea. Al inicio de la actual legislatura de Chiapas, la más corta de su historia, reafirmamos como Partido del Trabajo que nuestras principales acciones en esta etapa histórica de México son, por una parte, convertirnos en protagonistas del cambio verdadero en el proceso político que transitamos para la renovación de los poderes de nuestro país. Por otra parte, coadyuvar a que Chiapas se desarrolle y profundice la participación social en los destinos de los recursos públicos para los chiapanecos, proponer una reforma constitucional y electoral acorde a los objetivos sociales que nos hemos dado, impulsar las sociedades del conocimiento e insistir en un programa serio y sostenido de producción de energías renovables para un desarrollo sustentable. En congruencia con esto, estamos en contra con los agravios al pueblo de México que los gobiernos federales han impuesto especialmente durante los últimos 20 años y que se ha acentuado los últimos años recientes. Los daños son muchos, los cuales inician a partir de la venta de empresas públicas en 1990 y como son Telmex, Mexicana de Aviación, Siderúrgica Lázaro Cárdenas, y luego siguieron los bancos, después el comercio de las tierras ejidales y comunales, las concesiones que se han dado para la explotación minera, la libertad para generar energía eléctrica, la venta de ferrocarriles nacionales, beneficiando a empresas extranjeras y a unos cuantos mexicanos. Además, redujeron la obligatoriedad del Estado para la educación gratuita, aumentaron el IVA y el impuesto sobre la renta, pagaron las deudas de los bancos privados mediante FOBAPROA y autorizaron a las grandes empresas a diferir el pago de impuestos, entregaron las pensiones a las bancas privadas y recientemente abrieron la exploración de yacimientos petroleros a empresas internacionales. Los aumentos constantes de precio del artículo de primera necesidad, en gran parte por las alzas mensuales de gasolina, diésel, gas y electricidad, se deben a que exportamos petróleo crudo e importamos gasolina, por no invertir en energéticos. Por ejemplo, ¿dónde está la famosa refinería prometida en este periodo sexenal? Se encarece la energía eléctrica porque se compra a empresas privadas españolas en lugar de que trabajen al 100% las hidroeléctricas. Se importa gas en lugar de procesar el que tenemos en México. El combate al desempleo y a la pobreza fue el grito de la guerra electoral en las pasadas elecciones federales y hoy tenemos 3.5 millones de personas que se encuentran desempleados y esto es información del INEGI. Además, la economía informal se sitúa alrededor del 30% de la población económicamente activa, lo que significará alrededor de 13.5 millones de personas. Acorde a los datos del INEGI, y esto no lo estamos inventando, el pronóstico para el 2011 es que la cantidad de personas que en México no podrán comprar ni comida para su nivel de pobreza aumentará de 23 millones a 25.5 millones. Junto a lo anterior, la guerra que se vive en México no anunciada en la campaña del actual gobierno, que ya cuenta con más de 40,000 muertos. Además de este breve diagnóstico de la realidad económica y social de México, existen otros peligros inminentes que se gestan desde el Congreso de la Unión y esto sí es un verdadero peligro para México. La reforma laboral, la reforma de seguridad pública, la reforma política y la reforma fiscal y hacendaria que promueve el Ejecutivo Federal y sus aliados en el Congreso.
Pretenden acabar con más de 150 años de conquista de los trabajadores al legalizar que no existan derechos a la salud, derechos a la vivienda, el retiro y a otras prestaciones como parte del salario de los trabajadores. Además, conculcar y limitar el derecho a huelga. Pretenden que los patrones ya no estén obligados a las prestaciones. Pretenden con la reforma de seguridad pública sancionar que el ejército pueda detener, catear, intervenir teléfonos sin mediar orden judicial, pretextando territorios municipales o estatales de excepción, entre otras acciones lesivas a los derechos humanos. Pretenden con la reforma política que el presidente electo pueda tomar posición solo frente al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, omitiendo al Congreso de la Unión. Nuevamente ya se pretende arreglar entre los partidos del Congreso de la Unión que no se apliquen impuestos como corresponde a las grandes empresas que pagan apenas el 2% en lugar del 30%. Por ello, con mayor intensidad reafirmamos nuestro compromiso con el Movimiento de Regeneración Nacional. De manera temporal se suspendió la aprobación de las reformas en el Congreso de la Unión en virtud de los intereses políticos de la elección del Estado de México, preludio de la elección presidencial, pero es preciso mantenernos atentos ante esta embestida de reformas constitucionales que agravan más la situación del pueblo. Ahora bien, para Chiapas, a nombre de mi partido, presentamos los rasgos de una iniciativa de reforma constitucional y electoral que someteremos a la consideración de este Pleno. El 27 de octubre del 2010, la anterior legislatura aprobó una profunda reforma al artículo cuarto de nuestra Constitución. En ella se incorporaron principios universales y por ello nuestra total coincidencia, pero implica a la vez una grave y delicada tarea para que esta reforma constitucional no sea letra muerta. En congruencia, sin mayores, las responsabilidades sociales que asumimos son otras las estructuras sociales para soportarlas. El Partido del Trabajo es promotor de la construcción del poder popular y por ello, como parte de nuestros ejes programáticos, buscamos que el pueblo, la sociedad entera, esté mejor representada. Primero, la población de Chiapas, de acuerdo al Censo de Población 2010, ya ha cambiado y aumentado. De hecho, hasta nos correspondería otro distrito electoral federal, pero no depende de nosotros. Proponemos una redistritación electoral local, toda vez que desde hace 15 años no se ha realizado y existe una grave distorsión de la representatividad poblacional y territorial de cada distrito. Hay distritos con 400,000 habitantes y otros con 70,000. Esto no es procedente. Segundo, esta redistritación, en la medida que son elecciones federal y estatal concurrentes, tiene que ser coincidente con la democratización territorial de los distritos federales electorales para que la ciudadanía tenga más claridad y precisión de su ejercicio cívico y democrático. Tercero, sin un aumento en el presupuesto del Congreso del Estado y con la reducción de un 20% de los ingresos de los diputados, proponemos ampliar el 50% el número de diputados para mayor representatividad regional y popular. Cuarto, asegurar los derechos humanos y políticos, mantener la representación política proporcional, asegurar la presencia legislativa de los jóvenes, indígenas, género acorde al perfil sociodemográfico de Chiapas. Hacer válido el principio constitucional de que la ciudadanía se adquiere a los 18 años y por lo tanto el derecho a votar y ser votado. Somos un país de jóvenes y deben participar en la construcción de su futuro. Quinto, simplificar, facilitar, agilizar y garantizar los procedimientos de impugnación por parte de la ciudadanía como derecho político y reglamentar el ejercicio de revocación de mandato en todo momento.
Sexto, también advertimos que en el ámbito municipal deben haber reformas en razón de las magnitudes de la población que ha cambiado y se deberá asegurar la representatividad política y los perfiles sociodemográficos de cada municipio. Esta iniciativa forma parte de las reformas que pueden coadyuvar a que Chiapas siga con una nueva fisonomía social y un destino más justo. De nuestra parte, ya contamos con estudios preliminares para realizar la redistritación y readecuación de los integrantes del ayuntamiento. Para el Partido del Trabajo, esta reforma muy necesaria y urgente, ojalá lo podamos compartir entre todos los diputados. Los temas de sociedades del conocimiento y las energías renovables que son de trascendencia para Chiapas, las reiteraremos y próximamente presentaremos la iniciativa al respecto. Para concluir, compañeros y compañeras diputadas, el Partido del Trabajo asumimos el compromiso del Movimiento de Regeneración Nacional que encabeza Andrés Manuel López Obrador como la vía para la transformación de nuestro país. Es un movimiento social en el que cabemos todos los hombres y mujeres que verdaderamente buscamos un país para todos con justicia y dignidad. Es cuanto, diputado presidente.